Soy Mariana Vargas y voy a presentar el análisis de la película del gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Baine y estrenada en 1920, basándome en el texto proporcionado de Carmen Pinto y María Gálvez de análisis documental de contenido. En el texto primero se mencionan unas macroestrategias que son los objetivos y los propósitos de quien las lleve a cabo. En este caso, pues mi objetivo es hacer un análisis general de la película. Los conocimientos previos del analista, pues sería pues mis conocimientos sobre cine y habilidad según las características personales del analista, pues son habilidades que he adquirido a lo largo de mi carrera y a lo largo de esta materia. A continuación se habla sobre 3 ciclos que serían la representación de las características perceptuales del texto, rasgos visuales. Igual, como no estamos hablando en sí de un texto, pero sí estamos hablando de un producto de contenido, pues en este caso serían las imágenes, ¿no? Y pues los rasgos audiovisuales. Las representaciones de proposiciones desorganizadas que en relación tienen una coherencia y también que deben de tener una temática, pues sería en sí la historia y cómo se desarrolla en el género de horror. En cuanto a la organización del significado textual, o en este caso del significado de la película, igual habla sobre elementos de un texto lineal y pues en este caso sería el inicio, el desarrollo y el final, y obviamente entre cada acto hay un conflicto, y entre los conflictos están pues la llegada del Dr. Caligari, después los asesinatos, después que el personaje de Francis está investigando quién comete los asesinatos, y pues al final es el secuestro, ¿no?, de la damisela, y cómo descubre que el Dr. Caligari en realidad pues es un doctor que utiliza a Cesare para cometer sus asesinatos. También creo interesante que en el documento hay unas estrategias de interpretación y se habla sobre el contexto de los receptores, y pues es muy importante saber el contexto de los receptores para ver cómo va a ser la interpretación individual de cada uno. En mi caso, a mí me gustó mucho la película porque creo que cualquier persona que quiera comprender el origen del cine de horror debería de verla. Y también me gustan sus características tétricas y oscuras, y se lo recomendaría a personas interesadas en la psicología humana desde un ámbito negativo. Igualmente están las estrategias de producción, que habla más sobre pues el contexto, pero del autor. Habla de los procesos cognitivos de escritor, emisor, producto escrito, las variables internas y las variables externas. Por ejemplo, el director de esta película pues se basa en la corriente del expresionismo alemán, y pues sus personajes son una metáfora, ¿no? Cesare pues es un personaje desprovisto de humanidad y voluntad propia, y Francis representa la justicia, pero también la corrupción, al saber lo que le pasa al final y cómo es engañado por el Dr. Caligari, ¿no? Que el Dr. Caligari pues es una persona que manipula. Y esto tiene que ver con el contexto de guerra
que se vivía en ese momento. Acaban de salir de la Primera Guerra Mundial, entonces había pues un ambiente de hostilidad ante el gobierno y ante la guerra, ¿no? Pero pues a pesar de todo eso, pues se inicia la Segunda Guerra Mundial. Y por último, pues el analista debe de utilizar la información retenida en su memoria para producir un nuevo documento, y pues es fundamental para la planificación, para reconstruir la información y para ejecutar el resumen. Que pues como vimos en este caso, pues es tan solo ver la película, saber la organización de una película, de un producto audiovisual, identificar su género, identificar sus componentes, como pueden ser los colores, los personajes, la ambientación, identificar la narrativa y cómo nosotros como espectador podemos interpretarlo a través de nuestro contexto, pero también saber interpretarlo a través del contexto del autor o del director en este caso.